Hemos hablado en Tierra Firme en reiteradas ocasiones, y lo hemos leído aquí al aire, al poema del Martín Fierro, de José Hernández. Pero Salvador hoy nos propone ir a otra obra del área que tiene que ver con la novela rural argentina, un autor que se llama Ricardo Guiraldes y se titula Don Segundo Sombra. Contanos acerca de esta novela para los que no tenemos el trasfondo, Salvador. Bueno, Ricardo Guiraldes nació en 1886 y murió en 1927. Quiere decir que la vida estuvo montada entre dos siglos, Ajá. ¿no? Y es un escritor argentino que tiene varios libros, pero realmente el libro que lo consagra es este Don Segundo Sombra, que es de 1926, un año antes de morir. Publica este libro. Está ligada a la tradición lírica gauchesca el libro, pero es totalmente distinto al realismo de el Martín Fierro, por ejemplo. Es la contrapartida. Se equipara con otras obras maestras de la literatura latinoamericana, como por ejemplo con La Vorágine de Rivera o Doña Bárbara de Gallegos, ¿no? Es decir, está dentro de ese tipo de libros que muestran el paso siguiente en las organizaciones nacionales, qué fue lo que pasó con la ruralía. O sea que el gaucho no se quedó en la matrería, en la lucha, en el vivir en medio del descampado, sino que asumió otro rol también. Claro, bueno, Martín Fierro nos habla de ese momento en que todavía el país estaba desorganizado o se estaba empezando a organizar, y la obra de Hernández presenta a un gaucho rebelde, pendenciero, fruto de una época de barbarie, fruto de una época que huye a la toldería de los indios porque mata a una persona, ¿no? Escapa del injusto reclutamiento que se hacía de militar, las levas, y al final de la vida aconseja sabiamente a los hijos, y nos explica un poco también la vida de él. Él dice en el Martín Fierro dijo: yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada, ¿no? Esa es un poco la definición del gaucho de ese momento, ¿no? Pero él había llegado a ciertas conclusiones que le dicen a los hijos: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán, ¿no? Quiere decir que él había una especie de transición que estaba comenzando. Es una transición que comienza allí. Los hijos de Martín Fierro son los que reciben esos consejos. Y por supuesto que la sociedad también rural, y la sociedad argentina y la ruralía argentina cambió notablemente. Claro, y uno de los grandes artífices de ese cambio fue Sarmiento, fue toda esa generación del 80 que trajo un nuevo aire al país para que la civilización fuera más fuerte que la barbarie. Junto con eso vino el ordenamiento de la campaña, con el alambramiento de los campos. Claro, Bueno. Eso fue fundamental. Sí. El alambramiento de los campos hizo que antes el ganado era todo cimarrón. Entonces el gaucho salía, veía una res, la mataba, se comía un asadito y después la res quedaba allí, tirada, y se perdía todo. Ahora no, ahora tenía dueños, se las criaba en determinada manera. Las reses, apareció el oficio de resero, el que llevaba las reses de un lado a otro, ¿no es cierto? Entonces todo eso cambió la ruralía, pero quedaba como mojón, como rito, como mito, el Martín Fierro, como si eso fuera todo. Y lo que hace Guiraldes es justamente escribir un libro que muestre la otra ruralía, la ruralía del principio de siglo, de los años 20, del año 20, digamos, al año 1920, y nos muestra el contraste que hay con la otra ruralía. Y bueno, él se había criado nació en Buenos Aires, pero los padres se fueron a Francia y prácticamente su educación fue toda francesa, ¿no? Cuando él vuelve a Buenos Aires, por supuesto que eran de una familia adinerada. Cuando vuelve a Buenos Aires, se educado dentro de la cultura francesa, se encuentra con todos los movimientos nuevos
de literatura que hay en el país. Y él vive en Buenos Aires y en una estancia que está en San Antonio de Areco, a 100 kilómetros de Buenos Aires. ¿Qué es una estancia? Porque muchos de nuestros oyentes cuando escuchan una estancia tal vez no sepan lo que es. Tenemos que decir que la palabra estancia se usa en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en el sur de Chile. Y que esta palabra designa una vasta explotación agrícola, bastante similar a lo que son los ranchos en Estados Unidos, ¿no? O las facendas en Brasil. En estos países se lo llama hacienda. Haciendas. Los padres tienen una hacienda en San Antonio de Areco. Y San Antonio de Areco es un pueblo que hoy yo lo visito muchas veces. A mí me encanta San Antonio de Areco, está a 100 kilómetros de la capital, del centro de Buenos Aires. Y si yo sí tengo que pasar 2 o 3 días de paz y de tranquilidad, me voy a San Antonio de Areco, allí a descansar, ¿no? Porque es ideal para descansar. Y es una ciudad, un pueblo pequeño, donde se respetan las virtudes gauchas. Entiendo. No es extraño estar caminando por el pueblo y ver pasar un gaucho a caballo con su facón, con toda su vestimenta, todo. Lo típico, sí. Sí, lo típico está permanentemente allí, ¿no? Tiene sus calles de tierra, y hacen todas las celebraciones gauchescas. Entonces uno se puede acercar a ese lugar donde incluso las virtudes gauchescas se mantienen activas y los oficios de los gauchos, Claro. ¿no? El trenzado del cuero La y todo huasquería, eso. seguro, sí. Por supuesto que se ha transformado en una ciudad también turística. La gente va para ver justamente eso. Viven en muchos casos de eso, está la misma iglesia de pueblo que estaba durante el tiempo de Güiraldes. Yo me acuerdo que lo primero que vi fue el Puente Viejo, y el Puente Viejo es el lugar donde empieza la novela, y después uno va a la pulpería La Blanqueada, que es un almacén de ramos generales, en aquel tiempo se le llamaba pulpería, y está todavía esa pulpería ya convertida en museo, ¿no? Y uno puede ir y ver lo que es la vida de los gauchos y ve lo que es un aljibe, ¿no? Es muy ilustrativo de la vida de campo ir a ese lugar Para y visitar todas entender esas cómo cosas. vivía Don Segundo Sombra. Y Don Segundo Sombra está sacado de un personaje real que él conoció, que era Segundo Ramírez. Don Segundo Ramírez era un hombre de edad que va a formar en la novela, empieza a formar a un muchacho joven que se llama Fabio Cáceres, ¿no? Es una novela de iniciación y lo inicia en la vida y en el trabajo de la vida, y va cambiando. Este joven está 5 años con Segundo Sombra. Él es lo que se llama un guacho. Claro. Y un guacho significa que no sabe quién es el padre. Entonces él es el padrino, él lo apadrina durante 5 años. Y a los 5 años descubre él que el padre es un estanciero y se transforma él en dueño de la estancia. ¿Y por qué se llama Don Segundo Sombra? Porque el personaje real se llama Don Segundo Ramírez. Porque cuando aparece como una sombra. Y cuando se va como una sombra también. Eligió a propósito el nombre. Él eligió sí. el propósito. Y porque él vivió a la sombra también de él, ¿no? Durante esos 5 años, que le enseñó todo lo que él era. Y en el cementerio de San Antonio de Areco está la tumba de Güiraldes, y a pocos metros está la tumba de Don Segundo Ramírez y su esposa, ¿no? Se recuerda allí que el libro está basado en la vida de ese hombre que descansa allí. Y está la lápida de Güiraldes con una inscripción que es inolvidable. Uno la ve una sola vez y no se la olvida. Dice: crucificado de calma sobre su tierra de siempre. Sobre su tierra de siempre. Crucificado de calma sobre su tierra de siempre. Bueno, él escribe esta novela tratando de exaltar al hombre de campo de esa época, tratando de mostrar algo totalmente distinto. Él comienza a escribirla en uno de sus viajes a París, y comienza pensando en que esos amigos que él tiene allí en París tienen que leer un libro para entender también cómo se trabaja en Argentina y qué es la pampa.
La pampa es una cosa muy difícil de explicar. Cuando yo le digo a ciertas personas, mire, si yo voy hacia el norte para terminar con la llanura, tengo que hacer 800 kilómetros de llanura. Largo. Entonces, no puede ser. Sí. Y después hay una zona que se llama pampa ondulada, donde hay ciertas ondulaciones, pero que no se ven salvo que cuando uno está en esos caminos largos, rectos, que se ve que el camino va subiendo y bajando, ¿no? Bueno, esa es una dehesa verde, totalmente verde, fértil, y en ese lugar es donde están justamente las estancias, ¿no? Entonces esta es una novela muy cuidada, donde él relata lo que es la vida de este hombre y cómo lo educa al jovencito A Fabián Cáceres. a Fabián Cáceres, estando con él, con una educación que no es la educación escolástica. Formal, claro. Claro, es la educación con la sabiduría del hombre de campo, ¿no? Y él tiene una frase que le dice a él, en un momento dado le cae rendido y él le pega cariñosamente con el rebenque y le dice, hacete duro muchacho, es decir, tiene que fortalecerse en la vida porque es muy flojo todavía y él le da esa fortaleza. ¿Cuál es el propósito didáctico, luego de ubicarnos en la época, el contexto, el lenguaje, las maneras de transmitir ideas y principios? El mensaje que el autor de Don Segundo Sombra intenta inculcar a las generaciones de lectores que están recibiendo este otro tipo de lectura de novela gauchesca, Salvador. Bueno, Don Segundo Sombra es una novela de aprendizaje. Ajá. Se narran todos los problemas que tiene una persona en el campo y se le da respuestas. Pero Don Segundo Sombra es un hombre de valores, que tiene valores. Y entonces transmite ya los valores a Fabio Cáceres, le va transmitiendo los valores a medida que él lo acompaña como recero. Ajá. No como un escolástico, como un docente que va... No, como un padrino, ¿no? El hombre mayor que va educando al jovencito. Hoy diríamos más modernizado, el mentor, digamos. Claro. La primera vez que sube a un caballo, Fabio Cáceres hace un papelón porque, es decir, pasa vergüenza. Todos se ríen porque se cae del caballo. Y entonces lo toma Don Segundo aparte y le dice, usted no, porque lo trata siempre se tratan de usted, ¿no? Dice, usted no puede hacer ese papel. Yo le voy a enseñar cómo tiene que tratar al caballo para no ser la burla de la gente. Y entonces le enseña cómo tiene que tratar al caballo y cómo se cabalga, ¿no? Van, a medida que transcurre la novela, va describiendo la pampa, lo que es un cangrejal, ¿no? Esas zonas que en el barro hay cientos de miles de cangrejos y que cuando cae un animal, los cangrejos van y se lo comen, ¿no? Entonces le va mostrando todo eso. Cómo la lluvia, cuando van en la tropa con las reses llevándola, llueve, se abrigan y siguen contra la lluvia, cómo siguen andando, y lo que es una lluvia en un lugar donde no hay ningún refugio, como es la pampa, atravesando la pampa, ¿no? Van llevando las reses mientras que el aguacero es tremendo. Bueno, todo eso son todas experiencias y en medio de todas esas experiencias presenta varios cuadros de ambiente con excelentes descripciones de carácter criollista, ¿no? Claro. Y ameniza con observaciones acerca de la vida, de las tareas campestres y de algunos relatos breves, algunos cuentos, ¿no? Que son los cuentos que cuentan en el fogón cuando se reúnen a la noche, que cuentan los gauchos. Viejas historias, ¿no? Siempre esas historias de pueblo. Y él recoge todo eso hasta que al final ya Fabio Cáceres descubre quién es su padre, es decir, su padre lo llama y le explica que es el padre, que lo ha dejado con las tías simplemente para que lo críe, porque no lo podía criar, y se transforma en el patrón, ¿no? Y en ese momento en que él puede privilegiarlo a Don Segundo porque lo quiere, porque lo admira, Don Segundo, sin embargo, se va. ¿Por qué? Porque él no puede estar sujeto, él es un gaucho, ¿no? Y no puede estar en el límite, él va a estar buscando siempre otros lugares, él va a estar buscando siempre otros destinos, ¿no? Y él dice que el gaucho, el recero,
el que lleva la tropa de reses de un lado a otro para los campos y para todo eso, para que encuentre pastos y todo, dice que utiliza cada destino, cada lugar al que llega como una excusa para seguir adelante. Es decir, la vida de él es itinerante. Pero lo importante es todo lo que deja en Fabio Cáceres. Y lo importante es cómo empieza el libro y cómo se ve que es un muchachito totalmente desorientado, y cuando llega al final y él lo ve, hace la descripción de cómo lo ve, en el momento que don Segundo Sombra sube a su caballo y comienza a alejarse. Dice, lo vi alejarse al tranco. Mis ojos se dormían en lo familiar de sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sentía cómo levantaría el rebenque abriendo un poco la mano y cómo echaría adelante el cuerpo iniciando el envión del galope. Y así fue. El trote de transición le sacudió el cuerpo como una alegría y se fue al compás conocido de los cascos trillando la distancia. Galopar es reducir lejanía. Llegar no es para un recero más que el pretexto para partir. Por el camino que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma, difundidos en el cardal. Un momento, la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre, y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada del motivo. ¿Y cómo termina la historia, que es la historia de la despedida, es el último capítulo? Dice, sombra, me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. Rezar, dejar sencillamente fluir mi tristeza, no sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Ahí termina el libro. Es un poeta, ¿no? Es un poeta y escribe poéticamente. Y esa escena es una escena dolorosísima. Yo leí fragmentos de la escena, pero él va contando cómo la figura de sombra se va yendo. Se va alejando y de pronto desaparece en la ondulación de la tierra y él espera que vuelva a aparecer allá lejos, ¿no? Y que realmente él dice, más que una sombra es una idea, ¿no? Es decir, es todo lo que le dejó como persona. Un modelo de cómo seguir viviendo, ¿no? Es uno de esos libros que te marca, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, porque no te trae los grandes conflictos de la vida, te trae eso que todos necesitamos, que es la educación en valores. Y te demuestra algo muy importante, que no hace falta muchas veces una gran educación. Yo cuando leo El Segundo Sombra, recuerdo a mis abuelos. Ninguno de mis abuelos fue un hombre letrado. Mi abuelo paterno, a la vejez, ya era muy viejo, me pedía los libros, de Robin Hood, las novelas de Tom Sawyer, y leía las novelas de Mark Twain, no las conocía, y las leía en la vejez. Y era como un niño leyendo esos libros, ¿no? Era un hombre anciano que me pedía los libros para leer, ¿no? Y leyó la primera revista de historietas, ¿no? La leyó porque me pedía para leerla. Sin embargo, las lecciones que me dejó, las lecciones de vida, fueron lecciones que me siguen ayudando hasta el día de hoy. Tenían una sabiduría que era la sabiduría de la tierra, y tenían una honestidad y una honradez. Las decisiones se tomaban de palabra, y cuando yo le decía sí y le daba la palabra, eso era como un documento firmado. Y podía pasar cualquier cosa, pero esa palabra se cumplía. El orgullo de ellos, el único orgullo que tenían, era que con el trabajo de sus manos podían mantener a su familia. Y eso para ellos era la gloria. Bueno, esos hombres son los que dejaron en la generación mía, en los que seguimos detrás de ellos, ese espíritu de compromiso con la vida, y la vida es para nosotros una obligación.
La obligación de dar lo mejor de nosotros, porque para eso estamos. Y dárselo al prójimo, porque nosotros vamos a desaparecer. Pero lo que sembramos, la semilla, es lo que va a germinar. Y yo creo que lo que enseña justamente Los Segundos Hombres es eso, que todos nosotros somos responsables de nuestra vida y de la educación, y que no hace falta tener una educación formal. Entre los discípulos de Jesús ninguno tenía una educación formal, algunos eran más y otros menos, pero sin embargo todos cumplieron con la misión que les fue dada. ¿Por qué? Porque hay algo que no pasa por los libros, no pasa por los libros, y tiene que pasar por la experiencia de todos los días y la experiencia espiritual de la persona. Y eso es lo que plasma la personalidad, y eso es lo más importante, porque la ética no se puede aprender en los libros. La ética se aprende a través de la fe y se aprende a través del ejemplo. Y seguía además pidiéndole que a la siguiente generación le encomendaba que utilizase el mismo método para transmitirlo. Sí, ¿no? y todos estamos utilizando el mismo método para transmitir todo eso. La última vez que fui a San Antonio de Areco, fui con mis nietos y hice todo el recorrido con ellos, mostrándole lo que era San Antonio de Areco y lo que era esa novela. En el oculto deseo que algún día con mucho entusiasmo abran el segundo Sombra y lean ese libro y entiendan lo que son los valores que aprendimos nosotros leyendo eso.